Si dices la verdad, te matan. Pues yo creo que la libertad de expresión en el país se ha vuelto solo un mito. En México cada 24 horas es agredido un periodista. ¿Qué podemos hacer? Dime, yo no sé. No sé. ¿Por qué me pegas? Soy prensa, güey. ¿Y qué, güey? ¿Qué, güey? Órale. ¿Por qué? Porque estoy grabando, estoy haciendo mi trabajo. Cuando volteé a preguntarle por qué me decía, me patearon. Después de lo que ha pasado, sobre todo este último tema que ha causado pues conmoción, precisamente porque se llevó a cabo en la Ciudad de México, como ya decía yo anteriormente, y que es una ciudad que estaba contemplada como defensa de los derechos humanos, el tema de Nadia Vera, sobre todo defensora de derechos humanos, y de Rubén Espinosa, fotoreportero, pues ha conmocionado a todo el gremio, ¿no? Pensar que uno huye de estados como Veracruz, se viene a refugiar al Distrito Federal y aquí es violentado, torturado y asesinado, pues ha hecho que varios periodistas, intelectuales, sociedad civil en general haya salido a las calles, haya generado una serie de comunicados, de pronunciamientos. Después de la amenaza al fotoperiodista Paredes el pasado 31 de agosto en la Ciudad de México, es preocupante la seguridad que garantice el libre ejercicio periodístico sin riesgos a reporteros, camarógrafos y fotógrafos. Marcela Turati hace unos días, cuando lo del homicidio, precisamente el multihomicidio en la Narvarte, hablaba de si realmente a veces vale la pena el hecho de arriesgarse tanto para decir la verdad, pero al final siempre nos contestamos sí vale la pena estar siempre ahí en la trinchera, al filo de la batalla, diciendo sobre todo la verdad. Estos se han agredido brutalmente por vándalos que abusan de su derecho constitucional a manifestarse. Cifras de violencia contra la prensa van en aumento. Yo trabajaba en una parte más local, ¿no? en medios de información en la delegación al sur de la Ciudad de México, en donde sabemos que nos han estado revisando el material las autoridades locales de lo que estamos publicando, se nos ha advertido, ¿no? Actualmente se plasma la absoluta impunidad con que las fuerzas de los gobiernos operan contra los comunicadores y los medios. La crisis de derechos humanos que se vive en el país ha tenido un grave impacto en la libertad de expresión, agrediendo así a la democracia y convivencia de nuestra sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué, mijo? ¿Por qué, caballo? A pesar de las advertencias y recomendaciones otorgadas por los organismos internacionales, los casos se caracterizan por la omisión del gobierno federal. La falta de investigaciones oportunas, imparciales y eficaces protege a los responsables de violaciones de derechos humanos y fortalece el sistema de impunidad en México. Yo creo que no hay libertad de expresión en México. Este es un problema que se deben atender por todos los ciudadanos y pedir reforzar el mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas. Cuando en México es violentado un periodista, no se está violentando a Anabel Hernández o a Lidia Cacho o a Carmen Aristegui, este caso tan terrible que estamos viviendo hoy en día. Desprotegidos por las autoridades de los 3 niveles gubernamentales ante cualquier amenaza o agresión, los mecanismos de protección solo ofrecen una asesoría legal y un pequeño diagnóstico al enfrentar con un monstruo delictivo que les espera al desempeñarse de acuerdo al trabajo que desempeñan. Realmente los grandes perjudicados de que Carmen Aristegui o que cualquier otro periodista sea silenciado o asesinado no son ellos en sí mismos, sino la audiencia que ya no tiene acceso a esa información. Sin embargo, pareciera que esto ha quedado en la retórica para el gobierno, no ha tomado realmente medidas, se han anunciado el fortalecimiento por ejemplo, del mecanismo de protección que, insisto, este ha sido nulo, incluso parte del Consejo Consultivo, de este Consejo Máximo de toma de decisiones, ha habido renuncias recientes. Dentro de las propuestas se presenta fortalecer el ejercicio con políticas públicas, la propuesta para modificar el artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de que los delitos de fuero común en los que los afectados sean periodistas o las empresas en las que laboran puedan ser traídos por la justicia federal para investigarlos. Hice una entrevista a la diputada Cristal Tobar,
la denominada diputada de la minifalda, le pregunto, oye, ¿qué opinas de que el presupuesto, no recuerdo si era la educación, disminuyó? No supo qué contestarme. Se publica y empieza a tener una respuesta por parte de la audiencia. Al poco tiempo recibimos una carta donde nos dice, de parte de la diputada, tienen que bajar esa entrevista si no se quieren meter en problemas, hasta que un día golpearon a mi jefe afuera de la oficina. Entonces tuvimos que bajar la entrevista y tuvimos que deshacernos de todo el material que teníamos de la diputada. En un país en el que se respeta la libertad de expresión, como el que hoy tenemos, esta reforma es indispensable para hacer exigible el respeto al trabajo de quienes se dedican de manera comprometida y veraz a difundir información y con ello garantizar el acceso de los ciudadanos a la misma. No estoy de acuerdo porque creo que solo manipulan información. No, porque siento que los medios de comunicación están controlados por el gobierno. Somos libres de poder decir lo que queramos. Sí hay un poco más de libertad de expresión. Pero depende de lo que digamos y a quién afectemos, pues sí, tenemos que correr un riesgo. No me siento segura porque siento que corre peligro mi vida. Realmente lo que publique en contra de algún político ni siquiera le va a llegar, entonces, pues sí. Cabe destacar que la Ciudad de México concentra la cifra más alta de privaciones de la libertad de periodistas a nivel nacional, con 5 detenciones arbitrarias en el primer semestre del 2015. Decían que los 2 lugares más peligrosos para ser periodista en el mundo eran número 1 Irak, número 2 México. Al menos cada 24 o 27 horas un periodista en México es agredido. Es peligroso ser periodista en México, pero es peligroso ser ciudadano en México, en muchos lugares de México en general, ¿no? La recomendación siempre es decir la verdad, ¿no? Y arriesgarse. Pero sabemos que la violencia está en todas partes. Por eso cuando estás como periodista en un país que es tu país, reportando esas historias, no se puede parar. A mí hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿y por qué no te detienes? ¿Por qué no dejas de publicar? ¿Es peligroso? Dedicarse a una labor tan noble como decir la verdad es algo sumamente bello. México se tiñe de sangre, pero también se tiñe de esperanza.